El ex primer ministro británico Winston Churchill comenzó el capítulo 17 de su obra sobre la Segunda Guerra Mundial, titulado La batalla del Atlántico, con la siguiente frase: «Lo único que realmente me causó siempre miedo durante la guerra fue el peligro de los U-bote. Estuve incluso más ansioso respecto a esta batalla de lo que lo había estado sobre la gloriosa lucha aérea llamada la Batalla de Inglaterra». Aunque podría esperarse que la afirmación del político británico fuera matizada por los historiadores, uno de ellos, Gary Sheffield, afirma en un texto que la BBC mantiene en su web que Churchill identificó correctamente la importancia de la amenaza que plantearon durante la Segunda Guerra Mundial los submarinos alemanes. El mito de la eficacia de los submarinos alemanes, aparentemente creado por la propaganda nazi, fue por tanto difundido por los dos bandos contendientes y ha llegado prácticamente intacto hasta la actualidad. Y eso que su falsedad es fácilmente evaluable, como he mostrado en el libro U-Boote, submarinos alemanes, mito y realidad de un trágico destino, publicado por Editorial Almena en Madrid 2003. Edición electrónica en Amazon. Eficacia y rentabilidad. En la Primera Guerra Mundial, los submarinos alemanes hundieron aproximadamente 5.000 barcos, con un tonelaje medio de 2.560 toneladas de registro bruto, TRB, es decir, un total de 12,8 millones de toneladas, que supusieron 14,2 barcos o 36.350 toneladas por cada submarino empleado y 28,1 barcos o 71.900 toneladas por cada submarino perdido. Comparando este dato con los de la Segunda Guerra Mundial, vemos que escasamente puede considerarse más exitosa la guerra submarina, que hundió 14,2 millones de toneladas, 3.000 barcos con una media de 4.850 toneladas cada uno, y no puede considerarse que mejorara la marca relativa de los U-Bote en la Primera Guerra Mundial, ya que en la Segunda solo se hundieron 2,5 barcos, 12.100 toneladas, por cada submarino puesto en servicio, y 3,8 barcos, 18.123 toneladas, por cada uno de los 785 submarinos alemanes hundidos. Lo que podemos denominar eficacia, toneladas hundidas, por cada submarino empleado, está en relación de 3-1 a favor de los submarinos alemanes en la Primera Guerra Mundial. Y lo que podemos llamar rentabilidad, toneladas hundidas por cada submarino hundido, en relación de casi 4-1. Si se considera un anacronismo comparar armas semejantes pero naturalmente diferentes, empleadas en épocas distintas, aunque fuera contra adversarios semejantes, podría preguntarse si la eficacia y rentabilidad de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial saldría bien parada en comparación con la del arma submarina de los Estados Unidos en la Guerra del Pacífico contra Japón, la cual fue contemporánea de la U-Bootswaffe. Aunque la comparación no diga nada sobre los peligros y dificultades que una y otra arma tuvieran que afrontar, en la medida en que tenemos que preguntarnos si la fama de una y otra está vinculada a su eficacia, como sugería Churchill, los datos no dejan duda de que la respuesta también aquí es negativa. En el Pacífico, los Estados Unidos emplearon 250 submarinos y perdieron 52, el 21%. Hundieron 1.314 barcos japoneses, 5,3 millones de toneladas, incluyendo 83 de guerra, más de medio millón de toneladas. La flota japonesa pasó de 6 a 1,8 millones de toneladas, de las que solo 650.000 estaban disponibles al final de la guerra, 10% de la flota inicial. Al margen de que esto pueda calificarse como victoria por aniquilación del adversario, la eficacia de los submarinos estadounidenses fue de 5,2 barcos y 21.000 toneladas por submarino empleado,
y la rentabilidad de 25,3 barcos y 102.000 toneladas por submarino hundido, comparada con la de los alemanes en esa misma guerra, a la que los Estados Unidos se incorporaron con más de 2 años de retraso en lo que respecta a hundir navíos con submarinos. Su eficacia se multiplicó por 1,7 y su rentabilidad por 5,6. La comparación puede parecer injusta si suponemos que la tarea conseguida por los submarinos norteamericanos, liquidar a la flota mercante japonesa, era desproporcionadamente más fácil que la misma tarea para los submarinos alemanes respecto a las flotas aliadas. Puesto que de momento se trata de ver si la tarea era numéricamente semejante, conviene notar que a cada uno de los 250 submarinos empleados por Estados Unidos en el Pacífico correspondían 24.000 toneladas de flota japonesa, y que con esa misma proporción los 1.177 submarinos alistados por los alemanes, aunque solo 830 entraron en acción, habrían podido asumir la tarea de liquidar una flota de 28 millones de toneladas. La suma de las flotas del Reino Unido y Estados Unidos al comienzo del conflicto era de 26 millones de toneladas. Naturalmente la cuestión debe ser examinada con algo más de detalle, porque ni todos los submarinos alemanes estaban disponibles, ni la flota norteamericana fue atacada por ellos desde el principio. Tropezar 2 veces con la misma piedra. Si hasta ahora he tratado de plantear la pregunta sobre si es coherente exaltar un arma cuya eficacia fue manifiestamente inferior a la de otras semejantes, cabe también preguntarse si, tuviera la eficacia que tuviera, tiene sentido exaltar una actividad cuyo espantoso fracaso era previsible. Y por lo mismo que se dice exaltar, se puede decir temer, preguntándose si había algo lógico en el temor de Churchill, que debía conocer mejor que nadie lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, si bien lo esencial de la guerra submarina sucedió cuando él ya había dejado de ser primer lord del almirantazgo. Los alemanes en efecto decidieron no ajustarse a lo que estipulaba el derecho de presa para la guerra naval, que había que avisar antes de atacar, entre febrero y septiembre de 1915, con el grave incidente del hundimiento del Lusitania en mayo. Entre febrero y abril de 1916 hubo un nuevo periodo de guerra total, y de nuevo esta fue declarada desde febrero de 1917 hasta el final del conflicto. Lo que se escondía detrás de la elección de esa guerra total era la opción según la cual Alemania podría estrangular al Reino Unido en cuanto país dependiente de los suministros marinos, sin que la eventual entrada de Estados Unidos en la guerra pudiera evitarlo. El más conocido partidario de esta tesis era Gustav Stresemann, paradójicamente Premio Nobel de la Paz en 1926, y quien la asumió más abiertamente fue el almirante Henning von Holtzendorff, con el memorándum que en diciembre de 1916 mandó al Kaiser Guillermo II, garantizándole que en 5 meses obligaría a Inglaterra a rendirse y prometiendo que ningún soldado norteamericano pondría pie en Europa. La tesis contraria era la del canciller Theobald von Bethmann-Hollweg, para quien la guerra total provocaría el fin de Alemania, Finis Germaniae. La guerra total condujo a un récord nunca igualado, tampoco en la Segunda Guerra Mundial, de 881.000 toneladas hundidas en abril de 1917. Como había previsto Bethmann-Hollweg, el día 6 de ese mes los Estados Unidos entraron en la guerra, y como suponía von Holtzendorff, cundió la alarma en Inglaterra, destacando el almirante John Jellicoe, entre quienes manifestaron que se podía perder la guerra y que los submarinos no podían ser combatidos con eficacia. Aunque precisamente Jellicoe era reticente a la introducción de los convoyes por temor a las colisiones entre los barcos que zigzagueaban, tras unos experimentos en abril, esa táctica se aplicó sistemáticamente desde mayo de 1917. Por cierto, una táctica, la de viajar juntos para ser fuertes ante el peligro, que se copiaba de las flotas de Indias organizadas por los españoles durante siglos. Entre 1914 y 1916, los alemanes habían perdido 40 submarinos. En 1917 perderían 63, 43 en la segunda mitad, a cambio de 6,2 millones de toneladas de las flotas aliadas.
En 1918 los efectos de la táctica de convoyes resultarían palmarios. De 1.133 barcos perdidos, 2,7 millones de toneladas, el 88% viajaba en solitario y los alemanes perdieron ese año 69 submarinos, casi la misma cifra de los que alistaron, 70. El fracaso de la guerra submarina en la Primera Guerra Mundial pareció tan evidente que sus principales protagonistas estuvieron de acuerdo en la Conferencia de Londres en 1930 en que se suprimieran los submarinos. Solo se opusieron Francia y Japón. La cuestión es, por tanto, por qué la Alemania nazi dio tal protagonismo a un arma cuyo éxito se había mostrado tan volátil. ¿Era una apuesta arriesgada más, de tantas como hizo Hitler, o más bien una apuesta sobre seguro por el fracaso? Más bien lo segundo, o todo lo más una trágica improvisación. La mediocridad de Dönitz. La razón indudable del por qué se repitió el intento de lucha submarina de la Primera Guerra Mundial es que hubo un personaje, Karl Dönitz, que se empeñó en esa tarea. Hay por tanto que preguntarse por qué fundamento tuvo la elección de ese jefe para el arma submarina y qué fundamento tenía para elegir las tácticas que eligió. El jefe del Estado Mayor de la Kriegsmarine, OKM Raeder, eligió en 1935 como jefe del arma submarina al capitán de fragata Karl Dönitz, que durante la Primera Guerra Mundial fue oficial en el U-39, submarino que hundió 32 barcos, a las órdenes del capitán Leutnant Walter Forstmann y comandante del UC-25 y del UB-68. El por qué lo eligió habiendo una cincuentena de oficiales ex-submarinistas con rango igual o superior al suyo es de difícil explicación. Es posible que tenga que ver con la buena impresión mutua que Hitler y Dönitz se produjeron en su primer encuentro el 2 de noviembre de 1934. Inicialmente Dönitz amoldó sus opiniones a las de quienes no querían pensar en una guerra contra Gran Bretaña, sino más bien contra Francia, Polonia o la URSS. Así, en un informe sobre la organización del arma submarina, escribía el 21 de septiembre de 1935: en una guerra contra un enemigo que no depende vitalmente del tráfico marítimo, la tarea de nuestros U-Boot, en contraste con el caso de la guerra mundial, no será la guerra comercial, para la que el U-Boot es poco adecuado, dada su escasa velocidad. El U-Boot se situará de forma estacionaria, a ser posible cerca de los puertos enemigos, en el punto neurálgico de su tráfico marítimo. Dönitz parecía seguir la doctrina inglesa según la cual el submarino era un arma estática que solo en determinadas condiciones podía aprovechar la sorpresa y atacar a los buques de guerra enemigos. No obstante, es de notar su anclaje en la idea de que el blanco del arma submarina es el tráfico marítimo. En el texto citado, Dönitz, ascendido en octubre de 1935 a capitán de navío, no renuncia a la guerra comercial, sino que la limita a los puertos, quizá por contar con pocos U-Boot, partiendo del presupuesto de que no habría guerra contra los ingleses. Su pensamiento se adapta aparentemente a las obligaciones que imponía el acuerdo naval anglo-germano firmado el 18 de junio de 1935, que permitía a la Alemania nazi construir 48 submarinos, respetando el dominio británico de los mares. Este idilio terminará definitivamente tras la invasión alemana de Austria, y aunque la ruptura con Inglaterra no se hiciera patente hasta septiembre de 1938 en Múnich, ya en mayo pidió Hitler a Raeder contemplar la posibilidad de una guerra contra el Reino Unido. Así, el OKM presentará el 31 de octubre el Plan Z, que prevé construir en 10 años 10 acorazados, 6 tipo Bismarck, 4 portaaviones y 249 submarinos. El 27 de enero de 1939, Hitler acortaba el plazo a 6 años, 1945. En coherencia con estos planes, en el libro que Dönitz publicó en enero de 1939, titulado Die U-Bootswaffe, el arma submarina, esta guerra ya no se limita a los puertos, por lo que hay que concluir que quien ahora está en el punto de mira es un enemigo que sí depende vitalmente del tráfico marino, es decir, Gran Bretaña. Ya en el prólogo afirmará que el fin de la guerra es imponer las propias exigencias al enemigo mediante la amenaza o destrucción de sus principales condiciones vitales.
Más adelante concreta que el auténtico propósito de la guerra en el mar es la destrucción del tráfico enemigo, el ataque a sus comunicaciones marítimas. Dönitz resume la esencia de la eficacia del U-Boot en la invisibilidad, que le garantiza la ventaja de la sorpresa. De esta forma, el arma submarina puede invertir las leyes sobre el dominio de los mares. En esta indiscreta obra que los ingleses parecen no haber leído hasta 1942, Dönitz afirma, citando a Lord Jellicoe, que entre enero y agosto de 1917 los U-Boot alemanes tuvieron el dominio de los mares y que su omnipresencia obligó a organizar el tráfico marítimo en convoyes. Como veremos, no sacó consecuencias sobre la eficacia de esta medida. En cuanto a atacante, el U-Boot elige el momento oportuno, colocándose perpendicularmente delante de la trayectoria del barco al que ataca y lo más cerca posible, escribió Dönitz, para que los puntos flacos del submarino no afectan en absoluto a la eficacia de su omnipresencia. La invisibilidad del U-Boot se puede aprovechar máximamente en los ataques nocturnos en superficie, según el marino alemán. Además aseguró que el U-Boot es ideal para la exploración y observación del enemigo. Frente al avión, que solo puede echar un vistazo momentáneo, la presencia del submarino es permanente y económica. Al tratar de la guerra contra el tráfico marítimo, Dönitz concluyó que en verano de 1917 Inglaterra estuvo al borde del abismo y que si los U-Boot no pudieron finalmente triunfar, en lo que podrían llamarse sus memorias, el libro titulado 10 años y 20 días repetirá que habían estado cerca de conseguir que Inglaterra perdiera la guerra, fue porque no se llevó a cabo el plan de construcción de 376 submarinos del almirante Scheer, que habría supuesto un aumento mensual de entre 22 y 37 unidades de la flota submarina. Solo en las últimas 2 páginas de su libro menciona Dönitz a los hidrófonos y otras medidas para localizar a los submarinos con los que se trataría de arrebatarles su invisibilidad. El arma submarina no se quedará inmóvil, sino que tratará de limitar la eficacia de estas contramedidas o de anularlas por completo. Tan solo la realidad de la guerra mostrará quién le gana la mano al otro, pero el submarinista está convencido de que el buque de superficie seguirá teniendo motivos para considerar al U-Boot como un enemigo peligroso. Es discutible si el dominio de los mares por parte de los U-Boot se puede alargar más allá de abril, hasta agosto o incluso todo el verano de 1917. Mencionar a Jellicoe para reafirmar que los submarinos pudieron llevar a Inglaterra al abismo no debería hacerse sin citar la condición que ponía el primer Lord del Almirantazgo: si no logramos detener las pérdidas. De que la introducción del sistema de convoyes fue causada por los submarinos no cabe duda, pero Dönitz no analizó qué consecuencias provocó en la estrategia naval. Puede pensarse que para él eran evidentes, ya que su propio U-Boot fue hundido al atacar un convoy. Sin embargo, este silencio se parece más al de que quien quiere olvidar. Aún más sintomático resultó que eludiera mencionar a los Estados Unidos, las construcciones de barcos y los desembarcos de tropas. La referencia al número de submarinos también puede inducir a error. Si había que construir más es porque alguien los hundía, pero ¿a qué ritmo? Y en cuanto a la eficacia de las medidas antisubmarinas, no se equivocaba al decir que la nueva guerra las pondría a prueba. Guerra total y manadas de lobos. Resumamos las diferentes concepciones estratégicas de Dönitz, del OKM Raeder y de Hitler. Tanto Dönitz como el OKM partían del presupuesto inconfesado de que su principal enemigo era Inglaterra. En sus memorias, Dönitz asegura que esto nunca fue aceptado por nuestra dirección política y por el Estado Mayor del Ejército, Oberkommando der Wehrmacht, OKW, imbuidos de concepciones continentales. Además, para Dönitz, Inglaterra había entrado en la guerra porque Alemania era una amenaza para sus intereses, afirmación que apoyó con una cita del historiador británico Fuller. Aunque los angloamericanos, de nuevo, es interesante ver cómo cita a los Estados Unidos entre las causas de la guerra sin que ello le lleve a sopesar su potencia industrial y militar, proclamaran solo el fin moral de la cruzada contra el nacionalsocialismo, que no era el principal enemigo. Tanto el OKM como Hitler, que
querían dominar los mares, construyendo barcos con mayor desplazamiento que los ingleses. Raeder no quería la guerra contra Gran Bretaña. Hitler al menos no la quería antes de lograr la superioridad para su flota de superficie. Su prioridad era absorber Austria, liquidar Checoslovaquia y emprender la guerra contra la URSS. Dönitz discrepaba del OKM y del Führer no solo por considerar como necesaria, en el sentido de algo inminente que iba a suceder, la guerra con los ingleses, sino sobre todo por creer que los submarinos podían ganarla. Para él la guerra en el mar resultaba ser esencialmente destructiva, aniquilar el tráfico marítimo y forzar al enemigo a rendirse, y los U-Boote son un arma ofensiva. El 28 de abril de 1939, Alemania denunció el acuerdo naval con Gran Bretaña, después de que ésta no aceptara la desaparición de Checoslovaquia. El 15 de marzo, día de su entrada en Praga, fue probablemente el último que Hitler calificó como el más feliz de mi vida, y se sumaron a los franceses en su apoyo a Polonia. Todavía el 22 de julio, tras conversar con Hitler en unas maniobras en Swinemünde, Raeder comunicaba a los oficiales del arma submarina que no debían temer una guerra contra Inglaterra, ya que eso sería, en palabras del Führer, el Finis Germaniae. Esta expresión, que ya conocemos, la había utilizado también Ludwig Beck al dimitir como jefe del OKW el 18 de agosto de 1938, asegurando que los planes de Hitler conducirán a una guerra mundial que significará el Finis Germaniae. Dönitz estaba pues más convencido que otros militares de que habría guerra con Gran Bretaña y más convencido que Hitler de que podría ganarse. En el invierno de 1938 a 1939, con motivo de un viaje de la flota a Portugal, por primera vez habían podido simular 15 U-Boote organizados en 4 grupos en el Atlántico el ataque conjunto a un convoy británico. Hasta entonces les estaba prohibido para evitar provocaciones. El convoy lo formaban 2 mercantes más un escolta, y 13 U-Boote llegaron a ponerse a tiro. Los responsables del OKM no dieron valor a estas maniobras, pues los alemanes carecían de las medidas antisubmarinas que tenían los ingleses, y los U-Boote utilizaron abusivamente la radio. Por ello concluyeron que la guerra comercial submarina contra Gran Bretaña no tiene hoy para Alemania ninguna perspectiva de éxito, mientras no se anule el sonar. Además, antes de arriesgar los U-Boote, había que garantizar una intensa colaboración de la Luftwaffe. El autor del informe era Werner Fürbringer, que había sido oficial de 2 submarinos y comandante de otros 7, con los que hundió 98 barcos, 93.000 toneladas, durante la Primera Guerra Mundial. Dönitz rechazó las críticas en una réplica fechada el 13 de abril de 1939 que envió a Raeder para que se la transmitiera a Hitler, todo un atrevimiento en alguien que no tenía ni 3 meses de antigüedad en el grado de comodoro. La falta de apoyo aéreo y el uso de la radio no eran peligros insalvables, según él, ya que los U-Boote actuarían fuera del margen de autonomía de los aviones, con base en Inglaterra. Los submarinos no son inmunes al ASDIC, sonar, pero este problema se resolvería con el tiempo. Para lograr el éxito en la guerra comercial debían estar presentes en los mares 90 U-Boote, aunque para ello había que construir 300, ya que preveía que solo un tercio se hallaría en su zona de operaciones, otro tercio estaría yendo o regresando y el otro reparando o repostando en puerto. Esta cifra mágica de Dönitz, resumida normalmente en 100 submarinos en patrulla, es el único argumento del informe que el almirante recordará en sus memorias. Aparecerá en algunos casos asociada a la idea de hundir 1 millón de toneladas mensuales, con lo que la flota mercante británica de más de 17 millones de toneladas podría liquidarse en año y medio. La táctica de manada de lobos, Wolfsrudel o Rudeltaktik, la imaginó Dönitz en su última noche de guerra, con cuyo relato precisamente inicia sus memorias. La imaginó ya que no la llegó a poner en práctica. Acordó con otro subcomandante de U-Boot atacar un convoy de noche aprovechando la luna nueva. Por avería del otro submarino terminó atacando en solitario a 2 mercantes hasta que un fallo en sus baterías le obligó a salir a superficie y rendirse. No obstante, concluyó que frente a las tácticas de ataques diurnos y en solitario utilizadas por los U-Boot durante la Gran Guerra,
Para el canciller Bethmann Hollweg, el bloqueo de Gran Bretaña era imposible al tener los convoyes vía libre de noche. El ataque en superficie contra un convoy amparándose en la oscuridad es para un U-Boot particularmente favorable. Cuantos más U-Boot ataquen a la vez, tanto más favorable será la situación para cada atacante, ya que las detonaciones y los barcos que se hunden provocan tal caos en la noche que limitan la libertad de acción de los destructores de escolta y provocan su dispersión. En su libro Die U-Bootswaffe, Dönitz no mencionó la actuación conjunta de varios submarinos como condición para la eficacia del arma submarina. La novedad fue el ataque en superficie. El ASDIC solo localizaba submarinos sumergidos y el acercamiento hasta una distancia de 600 metros óptima para lanzar torpedos. En sus memorias presentará su doctrina del ataque en superficie como heredera de la defensa que Tirpitz había hecho de las lanchas torpederas, pues no en vano en ese tipo de nave sirvió Dönitz antes de ser nombrado jefe del arma submarina. Si bien Dönitz no fue el único submarinista que prestó atención a la táctica de ataques nocturnos en superficie y a poder ser en grupo, no cabe duda de que fue su principal defensor. Puesto que en la Primera Guerra Mundial no llegaron a operar más que hidrófonos sencillos para localizar a los submarinos, Dönitz se atrevió a desafiar al ASDIC, que dice puede localizar a un U-Boot a 1000 metros. El submarino podría escapar en superficie gracias a su velocidad de 16 nudos, 29,6 km/h, 3 nudos superior a la de los submarinos de la Gran Guerra, y el nuevo casco de aleación en vez del remachado le permitiría hacer inmersión hasta una profundidad 200 metros, superior a la máxima 167 metros a la que hasta principios de 1943 podrían explotar las cargas de profundidad británicas. Los aviones no verían a los submarinos sumergidos y el ruido de sus motores daba suficiente tiempo para escapar a un submarino medio que podía sumergirse en 30 segundos. Por lo que hace al ASDIC, es sintomático que Dönitz recuerde en sus memorias que en la escuela de submarinistas alemanes se recomendaba desde 1935 disparar los torpedos en inmersión desde 3000 metros. Y es que a pesar de que Dönitz hable de solo 1000, los alemanes sospechaban que el ASDIC se había perfeccionado hasta localizar a los submarinos a 2500 metros. En realidad, los modelos 123 a 129, usados hasta 1942, tenían un alcance de 1200 metros con suerte y quedaban fuera de uso si la velocidad del buque superaba los 15 nudos. El radio de acción máximo de los torpedos, 5 kilómetros, daba a los U-Boot un margen más bien teórico, y eso a pesar de que el sistema alemán de disparo U-Boot Zieloptik, UZO, podía lanzar torpedos que navegaban con un rumbo en ángulo de 90 grados respecto del de salida y posteriormente de 135 grados, tan bueno como el de los norteamericanos Torpedo Data Computer, TDC, y mejor que el de las demás armadas que disponían de submarinos. En resumen, en Dönitz encontró Hitler suficiente entusiasmo patriótico voluntarista con el que ignorar la fuerza británica y sobrevalorar la capacidad de gobierno del dictador nazi, unido al desconocimiento de lo sucedido en la Primera Guerra Mundial y de los avances tácticos en la lucha antisubmarina, además de confianza ingenua no ya en las armas de que disponía, sino de las que imaginaba que podría llegar a disponer. Las condiciones ideales para repetir el mismo error de la Gran Guerra, solo que a una escala muy superior. El objetivo nunca alcanzado. En los 28 meses transcurridos hasta diciembre de 1941, cuando oficialmente entraron en guerra los Estados Unidos, es decir, durante la guerra contra el Reino Unido, 153 submarinos alemanes hundieron 1.124 barcos, 28 de ellos de guerra, con 5,3 millones de toneladas. Entre tanto, los británicos construyeron 2 millones de toneladas y confiscaron o alquilaron 4 millones, pasando de los 3.000 barcos, 17,8 millones de toneladas, de que disponían al principio a tener 3.600 barcos, 20,7 millones de toneladas. De los 900 convoyes que cruzaron en esos meses los mares al servicio de Gran Bretaña, solo 19, el 2,1%, perdieron 6 o más barcos, mientras que cruzaron 12.000 barcos. Fueron hundidos 291, el 2,4%. El periodo de mayor eficacia de los U-Boot había coincidido, como puede verse en el segundo gráfico, el gráfico que compara eficacia y rentabilidad de los submarinos,
con la segunda mitad de 1940, cuando las escoltas de los convoyes se vieron mermadas al permanecer buena parte de los destructores en puertos británicos por miedo a una invasión alemana. En cambio, por lo que respecta a la rentabilidad, todavía fue alta durante buena parte del año 1941, es decir, muy pocos submarinos resultaban hundidos, aunque no fueran muy eficaces. Por eso solo sería con la abrupta caída de la rentabilidad en 1941 cuando el OKM consideró que debía ponerse fin a la guerra submarina. La constatación de este hecho, la ineficacia de la lucha contra los submarinos, máxime si tenemos en cuenta que el miedo a una invasión alemana de Gran Bretaña era infundado, permite concluir que en la posguerra también convendría a los británicos ocultar la ineficacia del arma submarina alemana. ¿Por qué no emplearon todos los medios para combatirla?, podría preguntarse el público. ¿Por qué hipotecó Churchill en 1940 el Imperio Británico a cambio de 50 anticuados destructores norteamericanos si eso no sirvió para eliminar a los U-Boot? ¿Por qué les tuvo tanto miedo? A esta involuntaria complicidad británica en la creación del mito de los submarinos alemanes vendría a sumarse la de Estados Unidos, que tras declarar la guerra a Alemania dejó pasar casi medio año sin tomar medidas eficaces en la lucha antisubmarina en su costa este, causando así lo que puede denominarse la mayor derrota naval de su propia historia. Esta operación, que los alemanes llamaron redoble de tambor, Paukenschlag, supuso para Dönitz una huida hacia adelante que le permitió escabullirse de las críticas del OKM, presentando un buen número de hundimientos que crearon la ficción de un aumento de la guerra submarina, como se aprecia en el primer gráfico de datos absolutos, que no hacía sino ocultar la imparable decadencia en su eficacia y rentabilidad. Lo que es más grave fue que ese afán por poner toda la carne en el asador llevó a retrasar la producción de los nuevos tipos de submarinos 21 y 23 que supuestamente deberían hacer frente a las carencias detectadas. A modo de árbol que impediría ver el bosque, el 40% de las víctimas de los U-Boot, casi el 44% en toneladas, fueron hundidas en 1942, 1.160 barcos, 6,2 millones de toneladas. Pero una vez más todo resultó inútil, ya que los aliados construyeron 7,1 millones de toneladas. Los barcos hundidos en 1943 ya solo fueron el 12% del total, y tan solo en Estados Unidos se construyeron ese año 13 millones de toneladas. Y sumando los años 44 y 45 aún se hundiría un 6,7% del total de barcos víctimas de los U-Boot en la Segunda Guerra Mundial. En esos años se construyó ya algo menos, 12,3 millones en el 44 y 4,3 millones de toneladas en el 45. Sin conseguir sus objetivos, el arma submarina alemana resultó en cambio aniquilada. En los hundimientos de sus naves moría el 80% de los submarinistas. De 39.000 alistados murieron entre el 70 y el 75%, casi 30.000, y 5.338 cayeron prisioneros. 480 U-Boot, el 58% del total de 830 alistados, fueron hundidos en el Atlántico Norte. Por si esto fuera poco, ni siquiera se logró llevar a cabo las tácticas imaginadas por Dönitz y a las que lógicamente quiso dar prioridad. En las 19 patrullas más exitosas del Atlántico, el 79% de los barcos hundidos viajaban solos. En la primera mitad de 1942, el 61% de los barcos que resultaron hundidos navegaban en solitario. Una vez instalado el sistema de convoyes en la costa americana y en pleno apogeo de las campañas de manadas de lobos, entre octubre y diciembre de 1942, todavía la mayoría de los hundimientos, 54%, se lograba ante el objetivo no buscado de barcos solitarios. Es cierto que los 20 comandantes más exitosos hundieron el 20% de barcos, 23% de las toneladas, pero ese hecho se debe precisamente a que se trataba de comandantes que operaron en los buenos tiempos de 1940. De los 6 principales, 4 murieron o fueron capturados en 1941 y ninguno terminó el año 1943. Estas son las fechas de las últimas patrullas de esos 6 mayores ases. Kretschmer, marzo del 41, Lütz, octubre del 43, Prien, marzo del 41, Schütze, agosto del 41, Top, septiembre del 42, Schulze, julio del 41.
El gráfico con las cifras absolutas de hundimientos causados por los U-Boot durante la guerra, más las de submarinos alistados y perdidos, evidencia que el ataque contra las costas americanas titulado Operación Paukenschlag conllevó en 1942 5 máximos absolutos y consecutivos en el volumen mensual de toneladas hundidas en febrero, marzo, mayo, junio y noviembre. Incluso aunque Dönitz no estudiara las cifras relativas de eficacia y rentabilidad, es decir, con solo estas cifras absolutas, debió quedarle claro que atacar a los convoyes no era la mejor táctica. Incluso en noviembre de 1942, único de esos meses en que los hundimientos provocados por las manadas de lobos fueron relevantes, había que tener en cuenta que una vez más buena parte de los escoltas de los convoyes fue retirada para participar en la operación Torch de desembarco en África. La eficacia media mensual por U-Boot alistado en toda la guerra fue de 748 toneladas, dado que la media mensual de submarinos alistados fue de 275, muy cercana a los 300 en que Dönitz cifraba sus esperanzas, y la media de toneladas hundidas mensualmente de 206.000. Los valores más altos de eficacia se registran entre junio y octubre de 1940, cuando la media de toneladas hundidas mensualmente fue de casi 300.000 y la media de submarinos alistados de 57. Por cada submarino disponible se hundieron en promedio casi 5.142 toneladas por mes. Por lo que hace a la rentabilidad, como valor acumulado del total de toneladas hundidas dividido entre el total de U-Boot perdidos, aparece, aparte la elevada cifra inicial, solo 2 submarinos fueron hundidos en septiembre de 1939, esta función es ascendente a partir de mayo de 1940, cuando Alemania derrota a Francia, y alcanza sus máximos entre febrero y octubre de 1941, 89.935 toneladas por submarino hundido en promedio. Después se inició una decadencia solo compensada en los primeros meses de 1942 gracias a los ataques contra la costa este de los Estados Unidos. La recuperación permitió superar las 84.000 toneladas en junio de 1942. Al introducir ese mes los Estados Unidos también en sus costas el sistema de convoyes, la decadencia fue imparable. Precisamente a partir de abril de 1942, Dönitz contaba ya con más de 300 submarinos alistados y más de 400 a partir de diciembre. Es decir, cuanto más cerca estaban las cifras de producción de las que Dönitz había considerado como necesarias para lograr sus objetivos, más se alejaba de conseguirlos. Un indicio de que había apostado por la cantidad frente a la calidad. Lo que he llamado eficacia de los U-Boot disminuyó irremisiblemente a partir de noviembre de 1940. Se puede hablar de decadencia desde fines de 1941, cuando los hundimientos retrocedieron llamativamente y con ellos no solo la eficacia sino también la rentabilidad. Es significativo que este momento coincida con la entrada en la guerra de los Estados Unidos, con su ingente potencial industrial. Pero aún entonces eran los U-Boot una amenaza que debía ser vencida, algo que quedó claro en la operación Paukenschlag, y lo fue definitivamente entre marzo y mayo de 1943. El radar enemigo invencible. De la escasa prioridad que dieron los alemanes a la lucha contra la superioridad técnica aliada, si es que la reconocieron, da idea que la primera gran ayuda frente al radar llegara en agosto de 1942 para los U-Boot como regalo del almirante francés Darlan, un aparato llamado Metox que captaba desde 60 kilómetros de distancia las emisiones de radar con longitudes de onda entre 1,8 y 4 metros. Este sería el primer aparato de detección pasiva de emisiones de radio, más exactamente de radar, Funkmessbeobachtungsgerät, FUMB, para distinguirlo de los aparatos activos de localización, Funkmessortungsgerät, FUMO. Sorprende incluso que los alemanes no llegaran a identificar a su enemigo más que como emisiones de radio. Su antena era una cruz de madera apodada Vizcaya-Kreuz, cruz de Vizcaya, rodeada por cables y que debía desmontarse al hacer inmersión. El Metox conocería numerosísimas variantes, la primera de ellas el FUMB-2 Honduras, que captaba desde 30 kilómetros las emisiones de radar con longitud de onda entre 1,4 y 1,8 metros.
En otoño de 1942 se introdujo el Metox 600 con antena bipolar que captaba las emisiones hasta 100 kilómetros y que permitió que los U-Boot volvieran a cruzar el Golfo en superficie. Desde julio de 1942 algunos aviones aliados empleaban radares con longitud de onda centimétrica o de banda S, experimentados desde marzo de 1941. El modelo norteamericano SG George, producido desde febrero de 1942, podía localizar a un U-Boot emergido a una distancia de 17 kilómetros. Además, el Coastal Command británico aumentó de efectivos entre octubre de 1942, pasando de 39 a 44 grupos. El 18 de noviembre recibía 30 aviones de autonomía muy grande, Very Long Range, VLR Halifax, autonomía de 1800 millas, 3.300 kilómetros, y 30 Liberator, autonomía de 2.500 millas, 4.600 kilómetros, semejante a la de los Lancaster, muy superiores a los Sunderland Long Range LR o de gran autonomía, entre 700 y 1.000 millas marinas, 1.300 a 1.800 kilómetros. El 1 de septiembre, Dönitz suspendió los ataques a los convoyes en el Atlántico Norte por el peligro que suponía la aviación aliada. El día 9 volvería a pedir la ayuda de aviones de gran autonomía Heinkel 177 y que los cohetes que se fabricaban en Peenemünde se modificaran para poder instalarlos en U-Boot. Dönitz no percibió que la Royal Navy había empezado a prestar atención al adiestramiento de los grupos de escolta. En marzo de 1942 se había fundado un grupo de análisis que en julio redactó un manual para escoltas, seguido en agosto por unas instrucciones detalladas. Mientras Dönitz se obsesionaba por la cantidad, el OKM percibía la necesidad de elegir objetivos de interés. El jefe de la U-Bootswaffe afirmaba que era preciso hundir 1 millón de toneladas mensuales para contrarrestar las construcciones aliadas y 1,3 millones para causarles un daño real. El OKM respondió que era imposible lograr esas cifras de hundimientos, insistiendo en que frente a la guerra del tonelaje sería mejor concentrar la lucha submarina en determinadas zonas o tipos de barcos transportes de tropas. Ni uno solo de ellos resultaría hundido por submarinos. Los alemanes trataron de dotar a sus submarinos de aparatos para guiar el tiro, radares, capaces de localizar a los barcos en superficie. Ya en otoño de 1941, algunos U-Boot del tipo 9C, el U-156, 157 y 158, habían sido dotados de radares SETACT FUMO-29 en versión rotatoria FMG 41G GU, derivados de los sistemas de dirección de tiro de la flota de superficie, pero su alcance estaba entre 5 y 7 kilómetros, poco más de lo que podía observarse con los prismáticos, y su ángulo de observación era de 60 grados. Para disparar era preciso que el U-Boot estuviera casi alineado con su propio cañón hacia el objetivo. A fines de 1942 se desarrolló un nuevo modelo, FUMO-30 o FMG 42G GU, versión mejorada del anterior rotatorio, ya que señalaba la dirección del objetivo localizado. Llegó a instalarse en todos los U-Boot, pero su utilidad era escasa, ya que por ser activo delataba la presencia del submarino. Sus antenas se corroían con el agua salada y se estropeaba fácilmente. El punto de inflexión definitivo en la lucha antisubmarina llegó tras los ataques del 16 al 18 de marzo de 1943 a los convoyes HX 229, que perdió 10 barcos, 93.500 toneladas, el segundo convoy con más pérdidas en toda la guerra tras el PQ-17, y SC-122, que perdió 9 barcos, 53.000 toneladas. El día 19, el Coastal Command desplegó el mayor paraguas aéreo hasta el momento realizado, con aviones B-24, B-17 y Sunderland, lo que obligó a los alemanes a suspender el ataque. De hecho, esta fecha, el 19 de marzo de 1943, puede considerarse como la del cierre del hueco sin protección aérea en el Atlántico Norte. El presidente Roosevelt preguntó al almirante Ernest King dónde estaban los Liberator norteamericanos y ordenó su traslado inmediato a Terranova para cerrar el hueco, que no estaba sometido permanentemente a observación aérea. Por su parte, el almirante Horton
jefe de los Western Approaches, desde noviembre de 1942 obtuvo de Churchill un quinto grupo de apoyo independiente de los escoltas asignados a cada convoy y disponibles para los que los necesitaran al ser atacados. Para obtener los buques necesarios se suspendieron los convoyes árticos hacia la URSS. Los aviones del Coastal Command recibieron por fin los radares centimétricos ASV Mark III. El 17 de marzo de 1943, por primera vez un U-Boot había sido sorprendido por un avión dotado con el radar ASV Mark III que el METOX no detectaba. Con ellos los buques podían detectar los submarinos emergidos a una distancia de 10 kilómetros en lugar de los 4 kilómetros anteriores y los aviones volando a 180 metros de altitud a una distancia de 25 kilómetros en lugar de 12, mucho antes de que los submarinistas pudieran percibir por el ruido o la vista la presencia del avión. En los 3 meses siguientes a la retirada del Atlántico Norte, de 79 U-Boot perdidos, 60 habían sido víctimas de la aviación, que les atacaba incluso de noche, como en el caso del U-230 a su regreso a fines de mayo, combinando el radar y el foco Lake Light. Frente a eso, el 15 de mayo, Dönitz envió un mensaje a los comandantes de U-Bote explicándoles que mientras se trabajaba para anular la ventaja técnica que suponía el radar, ellos debían oponer a esa ventaja vuestra tenacidad, sabiduría y fuerza de voluntad. Dönitz, juzgado y condenado. Entrando en el campo del análisis, es lógico preguntarse si fue acertado o no el intento de Dönitz de liquidar las marinas mercantes aliadas mediante la guerra submarina. Él tuvo aparentemente la desgracia de haber sido educado en un culto a la obediencia ciega, aunque habiendo vivido el caos subsiguiente a 1918, resulta más comprensible su deseo de seguir las órdenes de un hombre que con mano dura rehiciera a Alemania. Pero el almirante obedeció a un régimen que violó derechos elementales, algo que no debió pasarle inadvertido. Todavía en abril de 1945 aseguraba Dönitz que a más tardar en un año, quizá en este mismo, Europa reconocerá que Adolf Hitler es el único estadista de tamaño europeo. También de la guerra hacía el 9 de mayo de 1945 un balance positivo al advertir que había que guardar lo más hermoso y lo mejor que el nacionalsocialismo nos ha dado. A pesar de nuestra actual derrota militar total, nuestro pueblo aparece hoy diferente a como en 1918. No está totalmente destrozado. Aunque debamos nosotros suprimir cierta forma del nacionalsocialismo o aunque nuestro oponente suprima otras, hay que conservar bajo cualquier circunstancia el mejor contenido del nacionalsocialismo, la comunidad de nuestro pueblo. En 1973 el marino británico Sir Ludovic Kennedy visitó a Dönitz, quien le dijo: Hitler era un demonio, pero cuando yo descubrí ese demonio que había en él era ya demasiado tarde. Poco antes de fallecer en la Nochebuena de 1980, Dönitz confiaba a su capellán: Cristo es el único a quien, a fin de cuentas, me puedo agarrar. El almirante fue condenado en Nuremberg por preparar una guerra de agresión, punto discutible dada su baja graduación en 1939, por continuarla, punto en el que podrían ser responsables en mayor o menor grado todos cuantos lucharon con Hitler, y por incitar a cometer crímenes de guerra, a pesar de que en este punto no se le probó responsabilidad alguna. Entusiasmado con el arma submarina, Dönitz no reconoció, al contrario, que el OKM, que no podía acabar con la flota enemiga, y menos con la marina mercante. Se empeñó en atacar en el que durante la Gran Guerra había llegado a ser y por tanto previsiblemente volvería a ser punto más fuerte de los aliados y más peligroso para los U-Bote, los convoyes. Nótese que la esencia del arte de la guerra se resume en atacar al adversario en su punto más débil. La operación Paukenschlag es un caso que muestra la relativa capacidad de Dönitz para cambiar de táctica. En su momento, Norteamérica fue el punto más débil del tráfico marítimo aliado y el lugar donde más rentable resultaba la caza submarina. Dönitz supo reconocerlo, pero también allí su activismo le impidió prever los futuros peligros a los que habrían de enfrentarse los U-Bote. Era solo cuestión de tiempo cuando los convoyes harían también poco rentable ese teatro y en vez de poner en marcha en 1942 el diseño y construcción de nuevos tipos de submarinos, intensificó la construcción de los ya desfasados tipos 7 y 9.
El indudable pero necesariamente efímero éxito de Paukenschlag sirvió así para retrasar al menos un año la decisión de construir tipos más eficientes. Ante la superioridad en calidad y cantidad de los métodos antisubmarinos del adversario, Dönitz tuvo que recurrir a buscar no ya las presas más fáciles, como fue el caso de Paukenschlag, sino las únicas posibles en mares cada vez más alejados. Dönitz se fijó el objetivo de hundir el máximo posible de toneladas con los medios que tenía a su alcance, sin preguntarse por los mejores medios para lograrlo. Por contra, los aliados se preguntaron no solo por cómo aumentar sus flotas mercantes, sino por los mejores medios para combatir a los U-Boot. Las cuestiones técnicas eran para ellos más urgentes, ya que los submarinos como blancos, por su tamaño y su capacidad de sumergirse, eran ciertamente más difíciles de localizar que los convoyes. La conclusión de que Dönitz confió excesivamente en los U-Boot como arma es difícilmente excluible. La misma preferencia del jefe del arma submarina por los U-Boot del tipo 7 resultó infundada. Los del tipo 9 fueron el 12% de los alistados, pero hundieron el 37% de las toneladas. El almirante fue capaz de reconocer a título privado la realidad que las cifras ponían en evidencia. Así lo hizo en verano de 1942, al afirmar ante su Estado Mayor que la superioridad aérea aliada apenas hace rentable el uso de los U-Boot, pero si el jefe de la U-Bootswaffe llegó realmente a percibir y convencerse de esta realidad, nunca lo manifestó de puertas afuera, porque se debía a su público, a Hitler, cuya confianza no quería defraudar. Y viceversa, la devoción de Dönitz por Hitler era tal que le daba fuerzas para superar hasta negar la dura realidad. Es sintomático que un oficial como Victor Otto Oern, el que diseñó el ataque a Scapa Flow, que no ocultaba sus convicciones nacionalistas y su simpatía por el nazismo, incluso estando preso de los aliados en África entre julio del 42 y octubre del 43, se sorprendiera al regresar al Estado Mayor submarino de lo desfasado del discurso de Dönitz, cuando en opinión de Oern lo único que podía dar sentido a la lucha de los submarinistas era la defensa, o más bien el simple sacrificio por sus familias y por su patria, Dönitz seguía hablando de confianza en la victoria y de lealtad al Führer. El mismo Hitler no pudo más que percibirlo, de modo que cuando hasta Himmler y Göring le abandonaron, nombró a Dönitz sucesor suyo al frente del Tercer Reich. Pero quien no lo percibió fue él, que no achacó su nombramiento a una lógica por exclusión, sino a una conspiración de Albert Speer, a quien acusaba así al salir de la cárcel en 1956, según afirma el exministro de Armamento en su diario de Spandau. Por tu culpa he perdido estos 11 años. Me han acusado como a un delincuente común. ¿Qué tenía yo que ver con la política? Sin ti no se le habría ocurrido a Hitler la idea de hacerme jefe del Estado. Mi carrera está echada a perder. Los otros forjadores del mito. Dönitz no fue el único que cometió aciertos y errores en la historia del arma submarina alemana. El papel de Hitler no fue más allá de no otorgar totalmente la razón y con ella más medios para actuar a Dönitz hasta un momento, 1943, en que la guerra ya podía darse por perdida. Al igual que Dönitz se equivocó al pensar que su enemigo más temible en el mar era Gran Bretaña y no los Estados Unidos. Como para el primer caso, confió en que podría evitar o retrasar la intervención masiva de Estados Unidos en la guerra y en consecuencia también trató de parar los pies a Dönitz, que insistía en dar el primer golpe en la guerra contra los norteamericanos. La confianza del OKM en sus sistemas criptográficos Enigma debe ser tenida en cuenta como un notable error, pero tampoco exagerado. Ni los U-Boot fueron vencidos por una superabundancia de fuerza bruta, ni el descifrado de Enigma
constituyó una especie de fórmula mágica. En la segunda mitad de 1941, a pesar de disponer de informaciones de Enigma, los británicos no las usaron para atacar directamente a los submarinos, y semejante fue la actitud de los norteamericanos al comienzo de la operación Paukenschlag. Los aliados ocultaron incluso después de la guerra el papel que había jugado su conocimiento de Enigma, no por su valor objetivo, sino principalmente porque estaba ligado a las actividades de espionaje. Durante casi todo el año 1942, el descifrado no funcionó eficazmente. Las ocasiones en que las informaciones procedentes del descifrado sirvieron inmediatamente para hundir submarinos no resultaron decisivas en el conjunto de la guerra. Por supuesto que la abundancia de buques de escolta hacía cada vez menos eficaz y rentable el uso de los U-Boot y tarde o temprano los inutilizaría, pero el golpe decisivo llegó gracias al empleo de aviones de muy larga autonomía con radar centimétrico a partir de marzo de 1943. A partir de ese año fue táctica y estratégica e incluso moralmente rentable mantener los submarinos en el mar para entretener de esta forma a muchos aviones que de otro modo habrían sido utilizados por los aliados para bombardear a la población civil en Alemania. A este respecto puede consultarse mi libro Tormenta de Fuego, bombardeo estratégico en la Segunda Guerra Mundial, disponible en Amazon. Esa presencia estratégica contradecía fuertemente el deseo de Dönitz de emplear el arma submarina como elemento ofensivo y no como mero reclamo defensivo. Pero precisamente por esta presencia, Dönitz ha sido acusado de enviar a sus hombres a una muerte inútil cuando la guerra submarina ya estaba perdida. Este punto de vista parece suponer que hubo dos guerras submarinas, una que se ganó y otra que se perdió, como sugiere Blair al titular su primer volumen Los cazadores y el segundo Los cazados, y que valía la pena luchar y morir en la primera, pero no en la segunda. La crítica a Dönitz resulta en este punto extraña cuando proviene de personas como Buchheim, el autor del libro y del guión de la película Das Boot, que hicieron carrera gracias a su entusiástico apoyo a la Primera Guerra Submarina y que más tarde hicieron fortuna denigrando a quien antaño alabaron. Churchill sobrevaloró la capacidad de los alemanes al pensar que en verano de 1940 entre 200 y 300 submarinos acosarían a Gran Bretaña. Esto no sirvió sino para aumentar su leyenda. Otro tanto puede decirse de su fantástica afirmación de que los U-Boot fueron lo único que le produjo miedo. Lo desmiente que no diera prioridad a la lucha antisubmarina sobre el bombardeo de ciudades, al que se dedicó con entusiasmo. La colaboración británica en los éxitos de los U-Boot puede resumirse en dos puntos: no bombardear las bases de submarinos en Francia mientras se construían y no dedicar más y mejores aviones a la lucha antisubmarina. Ambos errores trataron de subsanarse en 1943, aunque el primero ya no tuvo éxito. También por efecto de la propaganda hay quien piensa que los Electroboot, los submarinos del tipo 21 y 23, pudieron cambiar la suerte de la guerra de haber aparecido antes. Conviene notar que su aporte no fue revolucionario. Tenían mayor autonomía y una notable velocidad en inmersión, pero eso no garantizaba que pudieran escapar a sus perseguidores. Es pretencioso afirmar que los Electroboot inspiraran a todos los submarinos que británicos, norteamericanos y rusos pusieron en servicio tras la guerra. La prioridad correspondió entonces a los submarinos nucleares. El sistema de los submarinos Walter, los del tipo 26, se habrían podido producir a principios de 1946, que si era realmente revolucionario, fue rechazado por su complejidad y peligrosidad, tanto por los alemanes como por los aliados. Habrá que esperar al final de los años 90 para ver entrar en servicio a una clase de submarinos no nucleares, los Gotland suecos, diseñados con un sistema de propulsión independiente del aire, AIP. Sin duda algo habría cambiado en la guerra submarina si un número mayor de los nuevos submarinos hubiera llegado a patrullar o si hubieran sido construidos desde 1942, pero la abrumadora superioridad de las construcciones navales y aeronavales norteamericanas no permite imaginar que hubieran podido influir en la guerra y mucho menos hasta el punto de darle la vuelta.